Señor director, queremos agradecerle su grata presencia, desearle a usted, junto a toda su familia y personal de la Dirección de Migración, la máxima felicidad y progreso en este nuevo año 2015, donde se esperan grandes logros a nivel mundial, sobre todo en el aspecto económico. Naturalmente, usted está en su derecho de rechazarnos cualquier pregunta que considere fuera de lugar. Usted podría primeramente explicarnos todo lo referente a los disturbios acontecidos en Ancien Pitre, donde fue atacado el consulado dominicano, aunque el embajador haitiano lo niega, y negociado su liberación, la liberación de algunos funcionarios, a cambio de unos 7 pescadores haitianos que no tenían en realidad por qué ser apresados en aguas dominicanas. Sí, primero, muy buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad que nuevamente me brinda de compartir con usted y con su legendaria, porque ya son muchos años de audiencia. Vamos hacia el 49 ahora. Bueno, imagínese, ya pronto vamos al 50 aniversario. Sí, ¿no? sí. De todas maneras, y al mismo tiempo también sumarme a la solidaridad que usted ha expresado con ese diario francés, con esa revista francesa. Realmente el mundo tiene desafíos muy importantes. Sí. Y son desafíos vitales, porque yo siempre he dicho que en este mundo tan interconectado, tan plano, tan cercano el uno del otro, vamos a tener que aprender a vivir y a coexistir y a comprender las culturas. Ese choque de culturas está generando situaciones bastante lamentables que eventualmente van a tener que poner a la humanidad a pensar. Y es el dolor de los franceses, es el dolor del mundo. Ya. Y también queremos expresar nuestra solidaridad. Y en cuanto a la pregunta, quiero básicamente explicar la problemática. Hay una situación de pescadores, tanto dominicanos que incursionan en aguas territoriales haitianas, como de haitianos que más frecuentemente incursionan en aguas territoriales dominicanas. Eso está afectando gravemente la flora y la fauna de nuestro país, porque la pesca haitiana se produce con chinchorros. Es indiscriminada. Ahí está Es indiscriminada y realmente hay una situación de peligro medioambiental que está afectando nuestra fauna, la flora y fauna marina. La Marina, como es normal, en sus labores de policía de mar, está ejerciendo el control que legítimamente le toca ejercer sobre nuestras aguas territoriales, y ha estado apresando e incautando embarcaciones que han estado haciendo pesca ilegítima en aguas territoriales dominicanas. Se han venido incautando durante el año pasado decenas de embarcaciones, motores fuera de borda, etcétera, que han venido acumulando una serie de presiones sobre los pescadores haitianos, pero también obviamente hay pescadores nuestros que incursionan en aguas territoriales haitianas. Hay algún tipo de pesca que eventualmente hacen los pescadores dominicanos que necesitan, las hacen en aguas territoriales haitianas, y ambas cosas son ilegítimas. También con chinchorros. No, en el caso nuestro ya el pescador nuestro ha evolucionado un poco en ese sentido, porque ellos saben que el chinchorro va a terminar con su oficio. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo entendido que nuestros pescadores no están usando chinchorros. ¿Qué ocurre? La situación es que fueron atrapados también 2 pescadores del lado haitiano. Ambas cosas son reprochables.
porque usted no puede ver las cosas en una sola vía. Por eso es que nosotros que tenemos cierto nivel de organización y de evolución como sociedad, necesitamos un tipo de conducta ciudadana diferente. Porque lo que nos puede salvar a nosotros de esta problemática es que asumamos un tipo de conducta cívica e institucional diferente a la que pueda exhibir cualquier expresión de caos. Al atrapar esos dos pescadores dominicanos, obviamente se presenta la situación y comienzan las presiones para la devolución de las lanchas, y fueron unos días tortuosos, porque eventualmente las confrontaciones se comenzaron a expresar en vías de hecho en el mercado binacional, entre comerciantes. Y en un momento pues hubo una incursión de ciudadanos haitianos que ya propiamente andaban en protesta ya más directa e incluso de este lado de la frontera, que provocó una reacción de civiles, de comerciantes dominicanos, en el marco del mercado binacional, y comenzó el problema que todos ya conocemos y que determinó que se produjeran protestas en torno al consulado dominicano en Anciaux-Pitre, y esas protestas fueron violentas. Los reportes de inteligencia que nosotros tenemos es que realmente la policía haitiana no asumió el control y el respeto y el cuidado y la protección del consulado, y que la protección del consulado estuvo en manos de civiles haitianos que protegieron el personal diplomático dominicano en medio de las protestas que esporádicamente se expresaban de manera muy violenta, a un punto tal que llevaron a ese personal a sentir que su integridad física estaba en peligro, razón por la cual ellos se trancaron en el consulado, hasta tanto se produjeran las condiciones que luego fueron producidas en base a acuerdos de las autoridades locales de ambos países, que crearon las condiciones para que ese personal pudiera ser evacuado de manera segura. Igualmente, los dos pescadores, que en principio estaban en manos de los pescadores haitianos, fueron recuperados por agentes de la MINUSTAH y sacados de la comunidad de Anciaux-Pitre, y entonces para garantizar su integridad, y luego devueltos al día siguiente. Los hechos son fundamentalmente eso. Ahora, el peligro de este evento, como de otros eventos en los cuales este tipo de actitud se expresa, que en Pedernales, por la configuración geográfica y topográfica de la zona, facilita, porque es que lo que tenemos es el hecho de un río seco, como toda frontera, y una comunidad que separa, que viven una frente a la otra, y separa una comunidad de un lado y una comunidad del otro lado. Y el peligro no es que vaya a ocurrir un evento entre el Estado haitiano y el Estado dominicano, sino que un disturbio social puede eventualmente generar hechos de sangre que puedan ser muy lamentables. Habían ciudadanos dominicanos organizándose para cruzar la frontera a recuperar los empleados del consulado y a recuperar los pescadores. Yo tuve que emplearme a fondo, telefónicamente, explicando que de este lado hay un Estado organizado, que realmente los ciudadanos dominicanos tienen un Estado que los representa y tienen que permitir que la autoridad haga su trabajo con toda la prudencia y a través de los canales legales correspondientes. Ellos lo entendieron porque tuvieron la paciencia de esperar que la autoridad resolviera como finalmente resolvió el problema de la mejor manera posible. Este tipo de eventos hay que ponerle atención, hay que tener tacto en el manejo de los mismos, porque para muchos dominicanos quizás la salida sería que nosotros hiciéramos una incursión y recuperáramos nuestra gente con fuerzas armadas.
pero el pueblo dominicano tampoco puede olvidar que Haití es un estado intervenido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el sostenimiento de la Constitución haitiana está en manos del Consejo de Seguridad y por eso la situación de Haití es una situación extremadamente delicada, razón por la cual, no sé si usted ha estado observando, que nosotros hemos estado llamando la atención de que el Estado haitiano tiene que garantizar la integridad de las legaciones diplomáticas y consulares. Y no solamente el Estado haitiano a través de su policía, sino que la MINUSTAH, que tiene un mandato para el sostenimiento de la Constitución haitiana, tiene un deber frente a la comunidad internacional. Y entonces, obviamente, alguna medida tendrá que ser tomada, porque nosotros confiamos y estamos seguros, sabemos que nuestra Cancillería está haciendo las labores del lugar, pertinentes en este caso, y esperamos que a través de los canales diplomáticos pues pueda garantizarse que en un futuro tengamos una tranquilidad con nuestras legaciones consulares en la zona fronteriza. Perdón, dígame usted, perdón, sobre, pudiéramos calificarlo como avalancha, que así lo han calificado. Avalancha, en realidad, es un poco, tal vez exagerado, que según denuncias está padeciendo el país en diferentes puntos de la frontera. Según denuncias de autoridades de las provincias fronterizas, en especial de la gobernadora de Dajabón, Ramona Rodríguez Quesada. ¿A dónde considera usted que habrá de llegar todo esto? Fíjese, yo siempre hago religión de que nosotros en la República Dominicana estamos mirando la problemática de la migración haitiana como un tema estrictamente migratorio. Y estamos en un error grave, muy grave, porque el tema de la migración haitiana es una repercusión de un drama estructural que afecta a una sociedad, a una nación entera. Ese drama estructural tiene expresiones de drama institucional, drama medioambiental, drama de todo tipo, social, económico. Es una sociedad que no ha podido levantarse de todos sus dramas, Y al no poderse levantar y no representar ningún tipo de expectativa ni de esperanza para sus miembros, no hay escapatoria. El haitiano no tiene otra alternativa que no sea migrar. De hecho, en los niveles técnicos de la comunidad internacional, nosotros hemos hablado desde mi partido y en este mismo programa, cuando tuve la oportunidad de estar anteriormente, creo que me referí al tema de uno de los primeros estudios que evacuó la Organización de las Naciones Unidas en 1948, cuando decía que en Haití no habían condiciones para articular una sociedad organizada y que lo que estimulaban era que se produjesen migraciones en masa por grupos familiares hacia otros destinos. Eso está escrito ahí por un grupo de técnicos que hizo un levantamiento de la situación haitiana. Cuando usted tiene un territorio, por ejemplo, que apenas un 2% de su territorio está en capacidad de albergar la vida humana en condiciones óptimas por las precariedades del medio ambiente, usted tiene una nación prácticamente las pocas cuencas hidrográficas te tienen en proceso de extinción y cuando no nacen en las cuencas altas dominicanas, que son las que se preservan en gran medida. Entonces, como el caso del Artibonite. Entonces, es una situación grave porque el drama de Haití, los desafíos de Haití son tan graves como, por ejemplo, que de dónde van a beber agua. Pero no ellos, no, también nosotros. De este lado hemos tenido una política de protección medioambiental que nos ayuda a tener un poquito más de
un amortiguamiento en el tiempo. Tenemos un sistema de presas, hemos preservado nuestros bosques, parques nacionales, hay una conciencia que se ha ido desarrollando que nos va a ayudar un poco. Pero el reto de ellos en este momento es de que cómo van a beber agua. Entonces, la generación del proceso migratorio haitiano, que va a seguir afectando obligatoriamente a toda la región y especialmente a la República Dominicana, nos debe llevar a nosotros la conciencia de que para parar eso no basta con hacer la operación Escudo que estamos haciendo en la frontera, está haciendo las Fuerzas Armadas en cooperación con la Dirección General de Migración. No basta con eso. Porque si usted no ataca el mal en sus causas fundamentales, no pueden haber solución a los problemas. ¿A dónde están esos males? Por eso le digo, en Haití. En Haití. Están en Haití. Por eso es que nosotros hemos dicho que hace falta la implementación de un pequeño plan Marshall para la recuperación de Haití. Si no hay una responsabilidad de la comunidad internacional en el rescate del drama humano que representa Haití, y cuando digo drama humano, quisiera englobar en todo eso todos los dramas que afectan a la sociedad haitiana, el económico, el institucional, el político, el medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no se enfrenta a eso, si la comunidad internacional no hace una caja chica o una caja común, vamos a decir, para que todo el que quiera poner algo para Haití lo meta ahí, y que se establezcan prioridades en el desarrollo de proyectos de infraestructura, de rescate medioambiental, fortalecimiento institucional, el diseño estructural de una constitución que centralice un poquito más el poder, porque usted no puede gobernar una sociedad con un poder atomizado como ocurre en Haití. O sea, tienen un diseño constitucional similar al de Francia, donde en cierta medida existe un control del Congreso, porque es un sistema parlamentario tipo sí. Francia, parecido al francés. Entonces, el problema es, la dificultad está en las complejidades que tiene esa sociedad para concertar acuerdos. Entonces, si tú tienes una realidad sociológica que no te soporta la realidad legal, tú tienes que construir una realidad legal que sea compatible con la realidad sociológica. Entonces, esa compatibilidad podría viabilizar un tipo de poder diferente. Entonces, cuando nos enfoquemos en esa dirección, entonces podríamos pensar que estamos atacando el mal en sus raíces. Ahora, mientras eso ocurre, la República Dominicana tendrá que tomar sus medidas. ¿Y qué medidas habrá entonces de tomar una vez pase el plazo de la regularización de extranjeros irregulares, cuando se considera que aquí hay más de 1 millón de haitianos en la República Dominicana? ¿Cómo habrá de enfrentar ese gravísimo problema? Mire, le agradezco la pregunta porque todos los días, como incumbente de la institución en que trabajo, me levanto y veo en las redes sociales, en la prensa, requerimientos sobre la Dirección General de Migración, y a veces me río porque yo digo, bueno, pero tenemos que tener conciencia también de los límites materiales, de los límites legales y de la complejidad de las competencias que tienen que intervenir en la solución de este problema. Por ejemplo, a la Dirección General de Migración no se le puede culpar de la distorsión que existe en el mercado laboral, que atrae ciudadanos extranjeros ilegales e indocumentados y que impactan y ponen al ciudadano dominicano en una situación de discriminación laboral en su propio mercado. ¿Por qué? Muy sencillo, porque aquí el ciudadano indocumentado, ilegal, viene, se le da trabajo
Y además de que, por ejemplo, no se le permite al empleador oponer como gasto una nómina en la cual hay ciudadanos extranjeros ilegales, que es una debilidad del sistema impositivo dominicano. Y se le permite además tener esos trabajadores sin cotizar al sistema dominicano de la seguridad social. Eso solamente, esos dos renglones, implican informalidad de ese mercado laboral. Y esa informalidad tiene un impacto de alrededor de un 37 a un 39%. O sea, son costos que cuando usted le dice a un empresario, no, yo le pago igualito al haitiano que al dominicano. Sí, es verdad, nominalmente sí, pero los costos de la formalización de ese trabajo no van incluidos en ese pago. Entonces, ¿quién paga al final? El contribuyente dominicano, porque ese trabajador es usuario del sistema de justicia, es usuario del sistema de salud, es usuario del sistema educativo, público. Entonces, ahí estamos viendo distorsiones. Por ejemplo, cuando usted tiene un sistema de seguridad social que se resiste a admitir el documento de migración que la ley 28504 establece como el documento obligatorio para la identificación de los extranjeros en la República Dominicana, entonces usted tiene una distorsión institucional. Si ese sector no se involucra en el hecho de que ese mercado laboral cueste lo que debe pagar para que deje de ser un mendigo frente al servicio público, para que pague, para que cotice, para que contribuya y para que tenga también los méritos y los reconocimientos, los derechos que le debe dar, según la ley manda, iguales derechos sociales y laborales que un dominicano, porque también si trabajan tienen derecho a fondo de pensión, tienen que costar para que cuesten realmente igual que un dominicano. Eso solamente es una medida que equilibra el mercado laboral y que podría garantizar que habría un retorno voluntario de cientos de miles de ciudadanos extranjeros indocumentados, porque si el mercado laboral no está generando las ocupaciones que en este momento genera, pues obviamente eventualmente la mejor sería el retorno. Pero, estoy hablando de eso. Además de eso, obviamente, hacen falta medidas de control fronterizo, que debo realmente felicitar a las Fuerzas Armadas porque las mejoras que se están expresando a través del operativo, de la operación Escudo y de los controles que se han ido implementando. Pero también, por ejemplo, hay otro ingrediente. Si no nos articulamos, no hay respuesta. El sector justicia. Usted no puede pensar que nosotros en la Dirección General de Migración vamos a lograr un control fronterizo si cada vez que sometemos al Ministerio Público y al Ministerio Público al sistema de justicia, y uno u otro ven el tema del tráfico de personas como si fuese algo normal. Eso era, se la estaba buscando, trajo 2 haitianitos. No podemos seguir riéndonos de eso. Es un tema grave. Aquí tienen que seguirse produciendo, como gracias a Dios ya se han ido produciendo, sentencias condenando personas a 10 años y más por tráfico de personas. O sea que trata y tráfico de personas. Que eso es otro ingrediente. O sea, hay muchas aristas para el tema de la solución de la migración. Que nosotros, obviamente, el aumento de las capacidades operativas de migración es imprescindible. Y eso, obviamente, también conlleva a una redefinición de la visión que se tiene de la Dirección General de Migración como una institución financieramente arrodillada que tiene que ser rescatada, redimida financieramente para poder potencializar sus capacidades operativas. sí, pero al vencer el plazo de junio de este año, se empezarán a deportar todo extranjero que esté irregularidad y que no haya sido registrado según la ley 199-14 sobre regularización y naturalización. Ahora, cuando se empiecen a deportar los primeros, empezarán las acusaciones y ataques internacionales que no tienen nombre, no van a tener caducidad ni fin.
¿Usted está al tanto de eso? Por supuesto. Porque el problema es que hay una máxima jurídica que dice que el motor de la acción es el interés. Entonces, cuando usted ve una acción, usted tiene que, para poder identificar esa acción, usted tiene que ver cuál es el interés que la motoriza. Ya hablamos al principio del programa de que Haití tiene la necesidad de promover las migraciones. Ya lo expliqué por qué. Incluso no solamente ha sido una recomendación de Naciones Unidas desde 1948, es una recomendación que recientemente asumió Le Noveliste, que causó mucho revuelo aquí en el país, Sí. Cuando editorializó diciendo que se tenía que estimular la emigración legal de más de 100 o 200 mil haitianos por año. Es barbaridad. Sí, entonces, sí. Ellos tienen ese interés. Ahora, nosotros tenemos el interés de la preservación de nuestra institucionalidad, de promover migraciones ordenadas y legales, etcétera. Ese es el nuestro. El de la comunidad internacional, es que la comunidad internacional está... ¿Quién manda en la comunidad internacional? El que paga. Usted tiene una Corte Interamericana de Derechos Humanos, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, financiada por Estados Unidos y Canadá, que no son miembros de ella. ¿Me doy a entender? Así es. O sea que, ¿cuál es el interés? Bueno, como ya no se produce el tipo de intervención que se producía antes, ahora hay un tipo de intervención oblicua que condiciona mediáticamente la situación y los derechos humanos han pasado a ser una especie de neoinvasión del colonialismo del siglo XXI. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en que el interés de esas naciones que financian esas cosas, Francia, que tiene una deuda histórica, que es la que ha causado ese desastre entre Francia y los Estados Unidos, porque la devastación medioambiental de Haití no es responsabilidad de los haitianos. Los norteamericanos duraron muchos años en Haití y en parte ellos iniciaron ese proceso de degradación medioambiental. Entonces, ellos que son los responsables históricos de este problema, junto con la incapacidad que ha tenido la sociedad haitiana de articularse, de unirse, de enfrentar los inconvenientes, pues obviamente tienen un interés. ¿Cuál es el interés de ellos? Bueno, que los quieren cruzando la frontera, en vez de cruzar, llegar a las costas de Miami. No los quieren allí, no los quieren en Puerto Rico, no los quieren en París, no los quieren en ningún lado. Entonces, cada quien tendrá que asumir su interés y el Estado Dominicano tendrá que hacer lo que deba hacer. A mí me llegan, por ejemplo, regularmente cartas estimuladas por Human Rights Watch, hablando de los abusos, de que hay que respetar los derechos. Nosotros estamos cumpliendo nuestras leyes migratorias. ¿Sabes lo que yo hago con esas cartas? Que las tiro al zafacón ni las leo. En Porque Bahamas lo que hay que hacer es ignorarlas, ignorar todo eso. Claro. Yo lo ignoro, porque siempre y cuando nosotros respetemos nuestra ley, sustentados en un principio básico de derecho internacional público, que es que todas las convenciones internacionales establecen como un principio, como una columna vertebral del derecho internacional público, el hecho de que se reserva a los estados el dominio reservado de sus políticas de nacionalidad y de migración. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero le vamos a dejar la próxima en el aire. Sobre la construcción de las 250 viviendas para haitianos ilegales que patrocina una institución canadiense denominada el Samaritano, en Montellano, Puerto Plata, que habrá de dar albergue o está dando albergue a unas 1.200 personas procedentes de Haití. ¿Cuál es su opinión y qué es lo que se va a hacer en ese sentido? Desde el punto de vista de la Dirección General de Migración, a nosotros nos resulta indiferente lo que haya hecho
institución. Porque todo el país sabe que el decreto 327-13 prohíbe o suspende, no prohíbe, no, suspende las deportaciones. Y esas suspensiones yo las asumo y las defiendo desde el punto de vista de que el Estado Dominicano tiene un pasivo migratorio que data desde 1880 hasta la fecha. Yo le puse la edad, el año pasado decía son 134 años de no hacer nada con el tema migratorio. Aquí la primera ley general de migración que hubo fue en 1939 y la Dirección General de Migración tiene 75 años de existencia. Y me da vergüenza decir que las categorías migratorias que contempla la ley de migración actual, la 285, se vinieron a implementar en mi gestión. ¿Las dos? Pues, sí, porque se sacó el reglamento. Sí. Ajá. Y se sacó, además de sacar el reglamento, ya a partir del reglamento pues se puede aplicar la ley, porque sí. tuvimos un lapsus de 7 años sin reglamento. Con una ley nueva y sin reglamento. Entonces una ley nueva trabajando con un reglamento del año 1939, sí. Había una situación un poco difusa, pero aún la ley anterior no se aplicaba adecuadamente. Ya. Porque habían varias categorías migratorias, aquí solamente se otorgaban categorías de residentes temporales y residentes permanentes. Las categorías de trabajador temporero que existían bajo otra denominación en la ley 95, pues no se aplicaban. O sea, habían cosas que no se hacían porque la institución estaba prisionera de la rutina. Entonces, ahora mismo nosotros estamos implementando y aplicando más de probablemente alrededor de 20 categorías migratorias. Ya nosotros, por ejemplo, si usted vino a estudiar, usted tiene un permiso de estudiante y usted no es un residente. Usted es un trabajador temporero, usted es un turista, usted es un hombre de negocio, usted tiene una permanencia de breve estancia de menos de un año, usted es un habitante fronterizo. Todo eso está categorizado y la ley tiene un abanico de posibilidades que se están aplicando. Ahora, yo me refiero al pasivo migratorio para que la gente comprenda por qué es necesario suspender temporalmente, momentáneamente, porque era necesario organizar este lío. ¿Suspender qué? Las deportaciones. Porque era necesario organizar este problema que nosotros como sociedad generamos durante más de 100 años. Esto comenzó desde el instante mismo en que se comenzó a desarrollar la industria azucarera, a industrializarse ya en términos, que comenzó a partir de 1880. Estamos hablando que obviamente ese proceso se aceleró y se desarrolló de manera más determinante a partir de la invasión americana de 1916. Y durante la era de Trujillo. Sí. Ahora, durante todo ese tiempo pasaron cosas y no se hacía nada. Entonces, por eso el legislador en el año 2004 ordenó un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Y al ordenar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, pues obviamente, si usted abre el plan, usted no puede decir, te abro esta puerta y por este lado te la cierro. Sí. Entonces, hay que dar a las personas que tienen el perfil, hay que darles la oportunidad de que puedan regularizarse sin temor a que puedan ser deportados. Esa es la situación. Ahora, llegado el final, a nosotros no nos interesa si le donaron una casa, si están irregulares, se van. Bien, fíjese una cosa, es que hay tantas cosas que hacer y que preguntar, tantos temas. ¿A qué obedece, por ejemplo, el hecho de que sectores, porque eso se palpa en la opinión pública, de que sectores y cantidad de dominicanos que antes eran tajantes contra cualquier medida en contra de la ilegalidad de los haitianos y opuestos a la ley 168-13, ahora se muestren verticalmente del lado opuesto y estén pidiendo medidas drásticas que detengan la invasión de haitianos a través de la frontera?
Eso es una cosa que se palpa. Sí. No hay que ser un entendido. He estado sonriéndome mucho viendo esas reacciones, de qué manera va mutando, porque no es lo mismo, como dice el refrán, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Así es. Ahí se puede aplicar. Los síntomas que se están expresando, como le digo, no existe riesgo de confrontación entre el Estado haitiano y el Estado dominicano. Eso está totalmente descartado, porque las relaciones hace ya muchos años que gozan de estabilidad. Y eso no va a variar, ni hay razones para que varíe. El peligro es que el ambiente que se está generando genere confrontaciones de carácter social. Y ya hoy en día los pro-haitianos dominicanos que han estado usufructuando el drama ajeno se están dando cuenta la gravedad del peligro y están viendo sus propias barbas en remojo. Y yo entiendo que probablemente quieren irse desvinculando de ese discurso tan permisivo, tan abierto, tan prohijador de migraciones desordenadas e ilegales. Entonces, para ellos quizá, para ir borrando de la memoria del público esas responsabilidades, no sé, pero la verdad es que realmente el refrán pega más que nunca. Pega. Ahora, bienvenidos, porque la verdad es que lo que necesita la República Dominicana frente a un problema de esta naturaleza solamente se expresa con una palabra, es unidad. ¿Es un? Unidad. Ya. Frente al mundo. Bueno, díganos una cosa, infórmenos sobre el famoso dicanazo, en el que estuvo involucrado el robo de unos 1.200 kilos de cocaína y que se llegó a decir que tenía un costo de más de 3.000 millones en la venta al público y últimamente se ha dicho 107 millones más $1 millón de dólares. Dígame. Bueno, es un episodio lamentable. Nosotros no tenemos muchos detalles del tema, pero estamos esperando que las investigaciones concluyan. El conocimiento que tenemos es que se está haciendo una investigación muy seria y vuelvo a lo mismo. Este tema hay que verlo en términos integrales también, porque es que si las instituciones no se articulan, es difícil. Cuando tú tienes unidades de ese tipo que se crean y entonces se promueven la acusación de personas y la sueltan y salen bajo aplauso y se presentan situaciones, entonces te va bajando la moral del cuerpo de interdicción. Entonces llega un momento en que dice, bueno, pero ¿y para qué? Para que lo coja el fiscal o lo coja el juez, mejor me involucro yo. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que ver la interdependencia, la necesidad de la concertación de las instituciones en la solución de los problemas. Vamos a esperar que ese expediente sea tratado como debe ser. Lamentablemente no hemos llegado ni siquiera al 20% de todos los temas que hay que tratar. ¿Usted tendría inconveniente en concluir la semana que viene para poder tener un programa en un completo desarrollo? Bueno, no creo que haya problema. Magnífico. Las urgencias bueno, pues concluiremos el domingo pasado. Inclusive hay un haitiano ahora que se va a encadenar el día 28 en protesta. A eso vi. A usted. Que supuestamente me sometió. Lo sometió y eso es un hecho del 2007, que yo era diputado. Exactamente. Sí. Se va a encadenar ahí. Por suerte que es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene competencia para ver nada que tenga que ver con la República Dominicana. Ya veo. No, a partir del día 28 empieza a encadenarse frente a la embajada haitiana. Amén. Bueno, eso entonces vamos a esperar entonces hasta el domingo que viene para concluir todo el temario de este programa, que es largo. Mientras tanto, le damos las gracias y le reiteramos nuestros deseos de que este año sea un año de avance, de progreso para usted y todo el personal de la Dirección General de Migración. Amados televidentes,
Acaban ustedes de escuchar al licenciado José Ricardo Tavera, director general de Migración. Después de su intervención en este programa inconcluso, lo invitamos a ver la conclusión la semana entrante. Mientras tanto, sea usted el jurado. Hasta la próxima.